En la clase del día de hoy continuaremos con la explicación detallada del propósito de la vida en relación a los 7 pecados capitales que se encuentran en nuestra psicología humana, tratando en específico las pruebas que se nos ponen como iniciados. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de la existencia? ¿Cómo es que hay que vivir? ¿Y cuál es la auténtica felicidad? Para responder estos enigmas, daremos luz a los 4 caminos que dieron a conocer las culturas antiguas a través de su cosmovisión, entre ellas la azteca, la budista, transmitida por el maestro Gurdjieff, conocido también como el maestro G, y también las enseñanzas de Jesús basadas en los principios esotéricos gnósticos. Es sorprendente analizar los códices de Feyerabad y Mayer. Estos muestran un Cristo mesoamericano cargando una cruz. ¿Tendrá algún sentido más profundo? ¿Por qué carga la cruz como lo hizo Jesús? ¿Por qué hay 4 pies que están mostrando 4 rumbos? ¿Será casualidad o causalidad? Entre Quetzalcóatl y Jesús existieron grandes similitudes, y ambos prometieron volver. Pero, ¿qué enseñaron sobre la vida? ¿Qué mensaje específico transmitieron sobre el cómo hay que vivir? Según Lynn Sebastian Purcell, para los aztecas la felicidad no era en base a los placeres mundanos, sino en base al que tanto le sirves a los demás, a tu comunidad. Para ellos era mejor tener una vida digna que una vida placentera, porque sabían que todo estaba regido bajo una ley del péndulo. Hoy puedes triunfar, pero mañana vas a fracasar. Hoy vas a estar feliz, pero mañana vas a estar triste. Hoy tienes una buena pesca y mañana no la tendrás. Sabían que hasta el hombre que más triunfara en la vida podría en algún momento caer. Por eso es que no buscaban ese tipo de triunfos profanos o externos, sino más bien los internos, los que perduran. Y esto es lo que será de corazón. Y ellos explicaban 4 caminos para conseguir esta vida digna. El primero es muy similar al yoga, pues consiste en el cuidado del cuerpo físico. El segundo es sobre el cuidado de la psique o alma. El tercero está enfocado a la entrega hacia los demás, ese sacrificio. Y el cuarto está entregado hacia la naturaleza, hacia Teo, esta deidad relacionada a toda la naturaleza en la madre tierra. Esa integración, esa sensación poética de ser uno con el todo. Por eso los mayas, siendo otra cultura paralela, decían In Lakesh Alak En, yo soy tú y tú eres yo. Y no solo lo decían con sus semejantes, ellos reconocían que un ave, un pájaro, una rana, un cocodrilo, una palma, cualquier ser de la naturaleza era parte del todo. Y también consideraban que podría haber un atajo en este cuarto camino, y era mediante la filosofía poética. Y estos 4 caminos están grabados en nuestro corazón, solo que nos olvidamos de la verdad cuando nos alejamos de la filosofía. Por eso, el catedrático estadounidense Purcell siempre plantea esta disyuntiva a sus alumnos, la misma que vivió Homero en la Odisea. Para los que no sepan, Homero estaba en una isla gozando de muchos placeres. Tenía mujeres, comidas lujosas, buenos baños, buenos tratos, lo tenía todo. Pero estaba en una isla retirada, muy mística, y una diosa le preguntó: Odiseo, ¿prefieres quedarte aquí, en esta isla, gozando de todos los placeres que deseas, o regresar al mundo real, donde solamente hay tragedia, dolor, angustia, hambre, guerra? ¿Dónde está tu esposa y tu hijo?
Pues, en la Odisea, Homero decide embarcarse y emprender su viaje, dejando la isla atrás. Pues el maestro plantea esta disyuntiva a sus alumnos y todos contestaron: lo que estás pensando. ¿Tú qué harías si fueras Homero? ¿Te quedarías en la isla o regresarías al mundo real solo para servirle a tus seres queridos, a tus semejantes? Decía la Madre Teresa de Calcuta, inspirada en el filósofo y poeta Rabindranath Tagore, la siguiente frase: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Así que estamos en la vida para ofrecer un servicio. Pero ¿qué relación tiene todo esto con las 7 serpientes y las pruebas del iniciado? Según las enseñanzas gnósticas judio-cristianas, estos 4 rumbos, en señal de la cruz, simbolizan lo siguiente: despertar la conciencia, aprender a controlar o a transmutar el ego, saber ser. El número 3, entregarse hacia la humanidad en servicio. Y el 4, crear tus cuerpos solares desde el punto de vista alquímico, o sea, el segundo nacimiento del cual habló el Cristo. Pero ese tema es 100% sexual y está relacionado al cuerpo físico, así que lo abordaremos en otras clases más avanzadas. Que por cierto, los discípulos al escuchar esto del segundo nacimiento cuestionaron al gran Kabir Jesús, y él se sorprendió diciendo: no puede ser posible que ustedes, siendo conocedores del reino de los cielos, no sepan este gran misterio. Ya que muchos discípulos, como uno lo pronunció, pensaron que volver a nacer era meterse nuevamente al vientre de su madre. Creyeron que era literal, cuando nada es literal en estas enseñanzas. Para el maestro Gurdjieff, quien toma enseñanzas tibetanas, los 4 caminos se recorren de esta manera y en orden. Primero, como fakir, controlando el cuerpo, muy similar a las otras cosmovisiones ya mencionadas. El segundo es el camino del monje, mediante la devoción, la oración, el sacrificio de las pasiones humanas. El tercero es mediante la yoga. Y el cuarto, mediante el sexo o tantrismo. Abordaremos a detalle en otra clase estos 4 rumbos de Gurdjieff, pero lo que nos interesa en esta cátedra es relacionar estos 4 rumbos hacia las 7 serpientes tentadoras, las que nos ponen a prueba. Estos 4 caminos te conducen a la iluminación, y sea cualquiera con el cual desees comenzar, en todos se te van a presentar pruebas, y todas estas te las van a manifestar las 7 serpientes o pecados capitales que cargamos en nuestra psique. Estas pruebas son únicas y se presentan de distintas maneras. A cada quien, dependiendo su grado de conciencia, va a ser la magnitud de la prueba o su dificultad. Supongamos que soy una persona muy codiciosa que quiere comenzar a trabajar sobre sí mismo, cambiar ese aspecto de la psique, convertirlo en filantropía. Quiero ser mejor persona, dejar de ser codo, como dicen en México y en algunos otros países. Son esas personas que avaras, cuentan cada peso. Quiero trabajarlo porque es lo que arruina mi relación, supongamos. Porque hay parejas que de hecho sufren por esas cuestiones de codicia. Siempre discuten por el dinero, si se ahorra o no se ahorra, el cuánto estás gastando, el por qué compras eso que es tan caro, por qué gastas en esto. Bueno, supongamos que esta persona llega a estas enseñanzas gnósticas y quiere transformarse. Pues al momento que está a punto de recibir su clase o de transformarse,
ya de realizar un salto, entonces se le va a presentar alguna prueba. Es muy simple, solo que muchos no lo ven. Puede ofrecerte, en este caso la codicia, una oportunidad muy buena de negocios, pero te van a absorber más tiempo. Ya tu mente no va a tener esa oportunidad de preocuparse por transformarse y ser mejor persona, porque le gana más la fuerza hipnótica del querer ganar más dinero. Entonces está ahí la balanza. O tomo la clase y me transformo, o me voy por el dinero. Entonces mucha gente no se da cuenta que estas ofertas siempre suceden en esos procesos donde uno decide tomar, ya sea fuera de este ámbito, hasta un retiro espiritual, ya sea en el catolicismo o en cualquier religión cristiana. Aplica en cualquier doctrina, inclusive en el budismo, en el taoísmo, en el islam. Cualquier enseñanza que te ayude a ser mejor persona, siempre va a enfrentarse correlativamente a estas pruebas. Y no solamente en las religiones, también los retiros con los chamanes. Muchas veces antes de asistir a una experiencia de medicina ancestral como ayahuasca, sapito o uso de algunas sustancias diversas, naturales, siempre cuando alguien va a encontrarse con el Supremo, se manifiesta alguna prueba, siempre. Y uno dirá, bueno, a mí no me pasó antes de ir a ese lugar. Solamente haga una regresión. Si hubo un cambio adentro de ti, analiza qué se movió antes de. Siempre se manifiestan. Cuando pasas la prueba, entonces ya todo se te facilita. Pero siempre va a haber un obstáculo. Posiblemente haya aquí alguien que diga, a mí no se me presentó ninguna prueba. Antes de realizar algún cambio, antes de ir a algún curso, asistir a alguna conferencia o demás. Pues les voy a poner un ejemplo. Porque a todo mundo le suceden estas pruebas. Cuando yo tenía 17 años, ingresé al ajefismo, afiliado a la masonería. Estando allí, yo quise aprender sobre los misterios de la vida y de la muerte, saber quién era, por qué estaba aquí, cuál era el propósito de la existencia. No encontré sabiduría. Le pregunté a mis compañeros quién me podía dar luz con estas enseñanzas, con estos enigmas. Y me dijeron, hay un hermano masón que es gnóstico, él te puede ayudar. Bueno, pues cuando conocí a este gnóstico, asistí a sus clases de gnosis. Y estando allí con él, en la primera clase me dejó extasiado, lleno de lágrimas. Me había llenado el corazón todo lo que había escuchado, y solo en una clase. Cuando mi familia se entera, mi madre estaba completamente en contra de que quisiera seguir yo con estas enseñanzas. Entonces me prohíbe ir con los gnósticos. Me dijo, ya es mucho el ajefismo de los masones. Entonces no me permitió más. Estuvieron a punto de divorciarse mis padres, solo porque mi padre me apoyaba con que yo aprendiera más. Aunque sean estos temas espirituales y esotéricos, él quería que yo aprendiera. Y mi madre no. Solo por eso. Entonces hubieron muchos conflictos en la familia, demasiado fuertes. Y pues no pude adquirir la gnosis en ese instante. Pasa un tiempo, las cosas se regulan, cosas del destino, y en patrones de la hora, 333 siempre, se me manifestaba. Me ofrecen una beca deportiva en San Pedro Cholula, Puebla, justamente a las 3:33. Bueno, me voy allá a realizar las pruebas. Me ofrecen la beca. Y pues estando allí, para no hacer larga la historia, porque es muy compleja y llena de muchas sincronicidades, muy bellas y místicas, pues decidí quedarme. Entonces asistí a la escuela de gnosis que curiosamente estaba frente a donde yo me hospedaba, como si el destino me hubiese colocado allí solamente para que fuera a adquirir la gnosis. Bueno, pues yo iba todos los días. A mí se me facilitaba el ir todos los días. Y aunque lloviera, relampagueara, sucediera lo que sucediera, yo estaba allí. Y me recuerdo muy bien, una clase que era el único porque estaba lloviendo, llegué empapado y los demás dijeron que porque estaba lloviendo no podían ir.
Entonces yo decía, pero ¿por qué otras personas no pueden? Muchas veces invitaba a compañeros. Y decían, y yo veía cómo se le presentaban las pruebas y estaban interesados, de verdad interesados en estas enseñanzas. Y les decía, oye, hoy toca una clase. Claro que sí. Por ejemplo, una amiga que jugaba fútbol, estaba becada. Claro que sí, voy a ir. Y en eso ya estaba esperando. Digo, oye, ¿qué pasó? Me dicen, uy, ¿sí qué crees? Hoy me llamaron porque tenía que participar en un torneo y no podía quedar mal y tenía que ir con ese equipo y es que yo estaba anhelando competir con ellos. Bueno, está bien, va a haber otra clase a tal fecha. Llega esa fecha y sucede lo mismo. Es que me invitaron y que un torneo. Y luego otro amigo, de igual manera, él becado en voleibol, igual que yo, le ofrecen el mismo día, a la hora que tocaba la clase. Había dicho que ya iba. Y de repente, me llamaron del TEC de Monterrey para que hiciera mis visorías. Yo, está bien, pues va a haber otra clase. Cuando llegue la otra clase, ¿qué crees? Es que voy a salir con una chica que tanto estuve esperando y así, cada vez que los invitaba, se les ofrecían oportunidades que ellos preferían, más que la sabiduría esotérica gnóstica. Entonces, uno dirá, bueno, ¿y por qué bueno, en mi caso, ¿por qué a mi persona no se le presentó como a ellos en esas circunstancias? Porque yo ya las había vivido antes, con mi familia. Tuve esa represión, estuve sufriendo, estuve buscando, indagando. Y después de tanta búsqueda, logré encontrar y se me facilitó. Pero tuve las pruebas. A mí se me manifestaron. De hecho, aparte de esos obstáculos, antes de irme justamente a Puebla, porque a mí no solamente se me privó, sino que también se me presentaron estas pruebas como a mis compañeros y decidí pasarlas, cada una. Advierto, si eres una persona que anhela con lo más profundo de su ser adquirir sabiduría, prepárense, porque no solamente sucederán esas pruebas íntimas, sino que también se van a mover fuerzas en su exterior que les van a impedir adquirir estas enseñanzas. Impedir, como en mi caso que fue literal, una opresión. Si tú buscas, pides, como dice Jeremías capítulo 33, versículo 3, aclámame a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas e manifiestas que tú no conoces. Pues si aclamas y sigues buscando y demostrando que lo que anhelas, entonces después de esa obstrucción se te van a manifestar esas pruebas ya mencionadas. Si las pasas, se te va a facilitar todo para adquirir la enseñanza. De hecho, estuve yo buscando la gnosis en línea cuando mi familia no me permitía. Pero decía, no es lo mismo tener solamente los documentos en PDF, leerlos y mandarle un correo al instructor y esperar a que te conteste. Tengo que tener a un instructor frente a mí para cuestionarle todas las dudas que tengo. Por eso es que yo les ofrezco a ustedes los en vivos para dialogar frente a frente, cara a cara. Así que pues bueno, las pruebas no se quedan aquí, van todavía más allá. Hace falta mencionar las pruebas del fuego, el agua, la tierra, el aire y el éter. Como ya lo habíamos dicho anteriormente, esta clase va a requerir de muchas otras más conferencias. Así que yo les recomiendo que si no quedó claro, repitan y repitan los videos anteriores hasta que se comprenda. No es fácil digerir estas enseñanzas. Y aunque intente ser lo más claro posible y se entienda, en el fondo no se comprende, porque nuestra conciencia, ahorita, por el promedio regular, la gente tiene un 3% de conciencia despierta. Van a ver quienes tengan un 5 o un 10, a lo mucho, pero ya un 10 es demasiado. Pues cada vez que aprendes, adquieres más conocimiento, meditas, practicas, te transformas, que la clave está en la transformación, entonces la conciencia se expande más, brillas más, entonces eres capaz de ver lo que está más allá frente a tus ojos. Entonces cuando escuchas una clase hoy,
dices, ya entendí esto. Pero mañana lo vuelves a escuchar y dices, ya comprendí esto. Y luego lo vuelves a escuchar y vas a encontrar más claves ocultas en una sola clase y tan simple. Por eso es que yo les recomiendo, vayamos por partes, gradual, y meditemos cada clase. Por eso la práctica que yo les recomiendo para esta sesión es hacer una introspección, como lo mencionamos en la clase anterior. Escoger un agregado psíquico. Y una vez que lo tengamos, al igual que ya lo hicimos anteriormente, examinar sus fuerzas hipnóticas, cómo es que puede él alimentarse de tu energía, en qué momentos aparece este agregado psíquico. Bueno, ya una vez de que lo examinas, como lo hicimos anteriormente, ahora la tarea va a ser hacer una visión a futuro, como proyectarse con posibles pruebas. Si te provoca mucho, por ejemplo, la lujuria, proyéctate, ¿cómo puede la lujuria sacarme de este camino? En meditación. Y dices, si se me presenta tal mujer, si se me presenta tal varón, si se me presenta tal negocio, o X cosa. Pero proyéctenlo de esa manera para que estén listos. La meditación es la clave. Todavía no se termina la clase de las pruebas y todavía no podemos terminar de concluir el propósito de la vida. Más, si ustedes reflexionan esta clase y la reflexionan aún más y la digieren y la mastican y la vuelven a meditar y premeditar, pueden entonces tener ya más o menos una idea o noción de cuál es el propósito de la existencia. Pero en la siguiente clase va a quedar más claro, ya que vamos a concluir con las últimas pruebas. Repito, no todas las pruebas son iguales, pero siempre se van a presentar. Y cuidado, que lo que se hace en el mundo de los sueños es como hacerlo con este cuerpo físico. Ya hablaremos más adelante de estos procesos. Muchos masones, Ajef, Rosacruces, Caballeros de Molay, reciben en el astral pruebas, en los sueños, son probados. Así que esténse pendientes. Muchas veces va a probar su gula, su lujuria, su pereza, su envidia y demás. Se van a probar. Si alguien ya ha tenido estas pruebas en el mundo de los sueños, son diversas. Muchas veces no se presentan como tal cual. A veces te hacen robar algo. A veces te hacen matar a alguien. Por eso les digo, presten mucha atención y también una recomendación, vayan anotando sus sueños. Se los recomiendo mucho. Ya es una práctica que abordaremos más adelante sobre el yoga del sueño, pero es un consejo que podrían ir adelantando. Así que los esperamos en la otra clase. Muchas gracias.